Muy bien, niños, buenos días. ¿Cómo están, chicos? Vamos a continuar con nuestro día miércoles 12 de agosto. En nuestra clase estamos en nuestra sesión de personal social. ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Sí, ¿no? ¿Te estás cuidando? Sí, todavía hay que cuidarnos. Está haciéndose esta situación todavía más peligrosa, ¿ya? Pero nos vamos a seguir cuidando para no enfermarnos, no contagiarnos, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Lo que te he traído aquí es un mapa, ¿ya? Es un mapa. Es un mapa de... Muy bien, tenemos nuestra imagen, el planeta, ¿verdad? Es una parte del planeta Tierra. Entonces, ¿qué tenemos? Antes, hace muchos años, muchísimos años, no había habitantes en el Perú ni en América, ¿no? Lo que nos cuenta la historia es de que los habitantes vinieron de Asia. ¿Y cómo llegaron de Asia? Todo el espacio que está aquí, todo este es el mar, ¿ya? Entonces, según cuenta la historia, nos dice que en este espacio, en Asia, hacía demasiado calor. Y ya, y como hacía demasiado calor, los hombres empezaron a migrar, a moverse a otro lugar, a buscar alimentos, porque el calor hacía que ya las plantas tampoco no producieran frutos. Y como no producían frutos, ellos no tenían de qué alimentarse. ¿Qué hicieron? Los hombres de Asia cruzaron hacia América, ¿ya? Llegaron a América. Y cuando llegaron a América sí encontraron alimentos, ¿no? Encontraron frutas, encontraron plantas por las cuales ellos se podían alimentar, ¿ya? Mira, te he traído aquí una imagen para explicarte, tipo una historieta, ¿ya? Mira qué dice este hombre, dice. Hace millones de años, dice, él dice, no hemos cazado nada. Nos morimos de hambre. Sigamos estas huellas, dice, ¿no? Ellos siguieron para poder cruzar y llegar a otro lugar a donde encontraran alimentos. Entonces dice, cruzaron de un continente a otro sin darse cuenta. Acá nos habla uno, dice, miren, miren allá, más animales. Se encontraron animales para poder cazar. Luego dice, qué bien, aquí nos quedaremos. Hay que seguirlos para que no nos falte comida. Entonces, cuando ellos huyeron de Asia, porque no había alimentos, llegaron a América donde sí encontraron alimentos. Dice que llegó un momento en que ellos quisieron regresar, porque dijeron, ya seguramente allá en donde ellos vivían habrá cambiado el clima y habrá mejorado, hay que regresar. Entonces, ¿qué dijeron ellos? Mira, dice, la tierra se fue calentando y terminó la época de los hielos. Subió el nivel de las aguas y América y Asia quedaron separados, ¿ya? Miren, dice, el clima ha mejorado, no hace tanto frío. Podemos regresar, dice una de ellas, ¿no? Quieren regresar de donde salieron, de Asia. ¿Para qué? Aquí tenemos comida de sobra. Entonces ya no regresaron a Asia. Se quedaron en América, en Perú. ¿Ya? Dice, pasó el tiempo y nuestros amigos se acostumbraron a vivir en ese lugar. Desarrollaron su capacidad para observar su medio y descubrieron la agricultura. A ese hombre que ya descubrió la agricultura, que descubrió la ganadería y descubrió cómo cazar a los animales, cómo elaborar sus herramientas, a ese hombre que ya no vivía de lugar en lugar buscando dónde vivir, porque ellos vivían en las cuevas, un día vivían en una cueva, el otro día se iban a otra iban migrando de lugar en lugar. A ese hombre era un hombre nómade, ¿ya? Pero ya cuando el hombre se estableció en esta parte de aquí de América, ya aprendió cosas nuevas, que te voy a enseñar en la siguiente clase. Aprendió cosas nuevas y ya no se quiso ir porque acá ya tenía más alimentos. Entonces, por eso dice, ¿para qué nos vamos a ir? Si acá tenemos todo. Entonces, uno de ellos le pregunta, oye, ¿qué haces? Le dice. Dice, he descubierto que si arrojo semillas a la tierra, tendremos nuevos frutos. De veras, yo haré lo mismo. A ellos nadie les enseñó cómo sembrar una plantita, cómo cazar los animales. Ellos todo lo hicieron por descubrimiento. Ya la próxima semana te voy a enseñar también eso. Cómo descubrieron el fuego. ¿Ah? Cómo descubrieron, ahí nos dice, ¿no? Que cayó una semillita en la plantita y volvió a crecer el fruto. Y de esa manera pudieron aprender a desarrollar la agricultura. También desarrollaron ganadería, desarrollaron tejido, ¿ya? Herramientas, con las piedras elaboraban sus herramientas.
De esa manera aprendieron, ya no eran hombres nómades, sino hombres primitivos, ¿no? La otra clase va a ser hombres primitivos. Vamos a ver cómo elaboraban sus herramientas. Entonces, vamos a ver un video y terminas ese video y vas a ir a tu ficha a desarrollarlo, ¿ya? Atento, mira bien porque ahí te muestro con más imágenes, ¿ya? Chao. Hace miles de años, en algún lugar del África, empezaron a desarrollarse los primeros seres humanos. Estos hombres y mujeres no eran como somos hoy nosotros, sino que fueron cambiando muy lentamente. Primero, adquirieron una posición erguida. Luego el pulgar de la mano se convirtió en un dedo que se oponía a los otros. La capacidad craneana aumentó y la mandíbula se achicó. Y así, a lo largo de miles de años, mientras iban cambiando, fueron poblando todo el planeta. Poblando América. Los hombres y mujeres de esa lejana época eran nómades, es decir, se movían de un lugar a otro para buscar su alimento. Así llegaron hasta una parte del Asia que está muy cerca de Norteamérica. Ellos pasaron de un continente a otro por el estrecho de Bering, que por entonces estaba seco. En esa época de intensos fríos, el nivel del agua del mar bajó y ese territorio quedó sin agua, así que entre ambas zonas había tierra. Así, sin darse cuenta, estas pequeñas bandas de seres humanos cruzaron de un continente a otro. Los cazadores perseguían animales como el bisonte de cuernos largos y el mamut lanudo. También había osos polares y renos, y muchos lugares estaban cubiertos de nieve. Años después siguieron su camino al sur, llegando a poblar todo el continente, incluso el territorio de lo que hoy es nuestro Perú. En nuestro territorio, cazadores y recolectores indiscriminados. Las primeras bandas que llegaron a nuestro territorio hace más de 16.000 años eran nómades y vivían de la caza, la recolección y la pesca. Cogían todo lo que servía para alimentarse: plantas, raíces, hojas, gusanos, animales más grandes muertos. Hombres, mujeres y niños trabajaban para poder sobrevivir, y sus instrumentos eran muy simples. Junto a ellos vivían animales como el megaterio americano, el tigre dientes de sable, el venado y el paleolama, que es un antepasado de los guanacos y vicuñas. En la sierra se refugiaron en cuevas como las de Uchumachay y Jayhuamachay. Luego de mucho tiempo de observar y experimentar con su medio ambiente, es decir, con la naturaleza que los rodeaba, los hombres y mujeres comenzaron a conocer mejor a las plantas y a los animales. Se dieron cuenta de que debían escoger las plantas para así dejar que vuelvan a crecer la siguiente temporada. Aprendieron además que si cazaban a todas las hembras, la especie no podría reproducirse. Inventaron entonces una forma de cazar en equipo. Rodeaban a los guanacos y vicuñas y luego dejaban salir a algunas hembras y a los pequeños. Esto se conoce con el nombre de chaco y se practica hasta hoy. Escenas de este tipo de caza se pueden ver en las paredes de la cueva de Toquepala, en lo que hoy es el departamento de Tacna. La domesticación de animales. Mucho tiempo después, hace más de 5.000 años, la gente de los Andes aprendió a domesticar a los camélidos. Empezaron a criarlos, cuidarlos y alimentarlos, y para hacerlo construyeron corrales. Pero como las vicuñas y los guanacos no se acostumbraban a vivir en corrales, comenzaron a cruzarlos para tener crías diferentes que sí se adaptaran a esas condiciones de vida. Así nacieron las llamas y las alpacas, que son los descendientes de cruces de guanacos y vicuñas. Estos últimos, guanacos y vicuñas, vivieron y viven todavía hoy de manera silvestre. Domesticación de plantas. Al mismo tiempo, en las márgenes de los ríos o cerca de manantiales, la gente comenzó a domesticar algunos vegetales. Al experimentar con las semillas y con las plantas,
dieron vida a nuevas variedades que ya no vivían en un medio natural, sino en uno construido por la gente. Probaron qué cantidad de agua necesitaba cada planta. Escogieron las mejores tierras para cultivarlas. Aprendieron a sembrarlas. El frijol y el payar fueron algunas de las primeras semillas domesticadas en nuestro territorio. Y fue la gente que vivía en la cueva de Guitarrero, Ancash, una de las primeras en domesticarlas. La pesca. La gente que vivía en el litoral aprendió a utilizar los importantes recursos que ofrece nuestro mar. Al comienzo, ellos recolectaban mariscos en la costa y agarraban peces con las manos. Luego, los paijanenses, que vivían en la zona de Lambayeque, fabricaron unas puntas con las cuales cazaban a los peces. Unos siglos más tarde, los costeños fabricaron anzuelos con las espinas de los cactus y con conchas. Y mucho tiempo después, cuando ya se había inventado el tejido, empezaron a fabricar redes. Con estas redes, la pesca muchísimo. Manejando la tierra, el agua y el clima. A pesar de que la gente había domesticado muchas plantas, todavía no podía producir la cantidad de alimentos que necesitaban. Para mejorar las tierras donde cultivaban, secaron pantanos, sacaron malezas y piedras y aplanaron y removieron las tierras. En algunos lugares construyeron en las laderas de los cerros sencillas terrazas de cultivo, con el fin de aprovechar mejor el agua. Empezaron a construir acequias muy simples. Para saber cuándo iba a llover, cuándo los ríos traerían más o menos agua, cuándo debían empezar a sembrar y luego cuándo cosechar, comenzaron a elaborar calendarios que les permitirían observar con más cuidado la naturaleza. Algunos se volvieron expertos astrónomos. Rica herencia en plantas domesticadas. Nuestro territorio se caracteriza por tener diferentes ambientes. Por eso la gente de las distintas regiones pudo domesticar alrededor de 180 tipos diferentes de plantas. Entre las plantas alimenticias sobresalen la papa, la oca, la mashua, el oyuco, la quinoa, el tarwi, la cañigua, la kiwicha, el yacón, la yuca, el maní, el camote, la calabaza, el ají, el frijol, el payar, el maíz, el tomate, la lúcuma. Además, se domesticó el algodón, que sirvió para la textilería. El algodón, nativo de nuestro territorio, es especial, pues es de color desde el beige claro al marrón oscuro, pasando por el verde almendra. Este tipo de algodón es único en el mundo.